ciegos en el mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Ciegos en el Mundo, edición de verano. Hoy es 26 de agosto de 2022 y este es el programa número 77. Hoy podremos escuchar una conferencia que fue impartida el día 2 de junio de 2022 en Valladolid. El tema es triple, ya que se hablará sobre la resurrección de Cristo, la devoción de los 5 sábados de Fátima y Santito Dracma. A cargo de Pablo López desde Valladolid. Espero que os guste y disculpad el audio ya que fue grabado en directo. Mientras escuchamos el canto de los pájaros que nos entra por las ventanas de esta sala del Centro Diocesano de Espiritualidad, damos comienzo a esta triple conferencia en una. Digo triple conferencia porque, como está anunciado en el cartel, son 3 los temas que nos reúnen en esta tarde de finales de mayo. El tema estelar es el primero, es el de la resurrección de Cristo, al que yo le doy el título más exacto de La resurrección por anunciar. Y como subtítulo esta primera temática tiene la de la glorificación compartida entre Cristo y los cristificados. Esta es la primera temática. Anticipo los otros 2 temas, que aunque cada uno tiene su importancia, en comparación con el primero, pues obviamente no es tan grande. La segunda temática va a ser la de la devoción a los 5 sábados, o dicho de otro modo, los 5 sábados de Fátima, y el subtítulo de esta segunda temática de mi conferencia es la de Rosario y Comunión de Reparación Mariana ante Jesús. Rosario y Comunión de Reparación Mariana ante Jesús. Y la tercera temática, que también consta en el cartel, es la presentación de un nuevo santo canonizado, el carmelita holandés Santito Brandsma, y este es el título de la tercera temática, Santito Brandsma, y el subtítulo es La santidad de un enfermo contemplativo, misionero y mártir. Empecemos con la primera temática, que como ya he dicho, la titulamos así, La resurrección por anunciar. Y como marco de este título tenemos el de la glorificación compartida entre Cristo y los cristificados. Aclaro también este subtítulo. Podría haber dicho claramente los cristianos, perfecto. Pero al decir los cristificados, recalco que la condición de cristiano no puede ser algo meramente nominal o por una pertenencia pasiva basada en un bautismo de niños que tiene su gran valor, obviamente, pero que dejado por sí solo, pues queda algo incompleto.
Y entonces la vida cristiana consiste en crecer como cristianos, en identificarse con Cristo y por tanto en cristificarse. Y digamos que el culmen de la cristificación llegará en su momento precisamente en compartir la resurrección gloriosa de Cristo. Una vez aclarado el título y el subtítulo, como introducción podemos decir lo siguiente. Esta breve exposición no se centra ni en la teología dogmática, ni en la bíblica, aunque es patente que aborda un hecho revelado en Cristo y proclamado en un dogma o axioma principal de la tradición cristiana, donde destaca el mensaje bíblico. Tampoco mi exposición es una mera catequesis o enseñanza que da por supuesto un cierto grado de fe cristiana. Es lo que tiene la catequesis, que ya no es un primer anuncio, se dirige a una enseñanza para quienes ya de algún modo, en algún grado, ya han aceptado en fe el mensaje cristiano. Entonces, si no es de teología dogmática y tampoco es un despliegue de teología bíblica y tampoco es una catequesis, ¿qué pretende ser esta exposición sobre la resurrección? Ante todo, intenta ser un anuncio que se ocupa de su propia verosimilitud, de su propia credibilidad. Es en sí mismo un anuncio de la resurrección de Cristo. Yo a cada uno de vosotros os anuncio, que lo tengáis asumido en mayor o menor medida, os anuncio que de verdad Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Y en esta resurrección encontramos la de todos los fieles a Cristo Jesús, a todos los fieles unidos a Jesús y en Él unidos entre nosotros mismos. Esta exposición es un intento de clarificar el sentido del misterio de la resurrección. Puede que, gracias a Dios, algunos de vosotros ya aceptéis, así genéricamente, la resurrección de Cristo, pero tenéis suficientemente claro o bastante desarrollado el sentido de eso en lo que creéis, en lo que creemos. Por tanto, es un intento oportuno de clarificar, aunque sea brevemente, el sentido del misterio de la resurrección y de sus inmensas consecuencias prácticas. No es simplemente una doctrina que queda a nivel teórico de nuestras mentes, transforma vidas y su rechazo también las transforma, pero para mal. Por todo ello, puede reconocerse que esta exposición viene a ser una incipiente teología fundamental, con perspectiva escatológica de las realidades finales de la vida humana y con una clara vocación de animación misionera ante el acuciante panorama de muerte física y espiritual, de deserción del deber evangelizador y de autocomplacencia y autoengaño dentro y fuera de tantas comunidades cristianas. Plantémonos, después de esta introducción, la primera pregunta, que tampoco damos por supuesta. ¿Por qué hablar hoy de la resurrección? Ya a un nivel terreno sufrimos incontables muertes y decrepitudes en los más diversos sentidos. Necesitamos constantes resurgimientos ante nuestros crónicos abatimientos. Vivir consiste en levantarse cada día de nuestras caídas cotidianas. No pocos deambulan muertos en vida, sin más esperanza que la de una pronta muerte como mal menor. Aun sin levantar la vista al cielo, sentimos necesidad de resurrección. Y si no la sentimos es porque en cierto modo tenemos anestesiada la conciencia. Sin embargo, no basta con resurrecciones parciales y pasajeras. Son meros resurgimientos o reapariciones. Son las últimas prórrogas de una muerte definitiva. Lo que sigue a una falsa esperanza es la desesperación. Lo que necesitamos es una resurrección completa, cabal y trascendente. Más que nunca, hoy necesitamos replantearnos a fondo la posibilidad de la resurrección. Más que nunca se matan vidas humanas inocentes y se destruyen conciencias. Transitamos tiempos de exceso de muertes. Nos rodea una incultura de la muerte y del engaño. Los teimados tiranos se valen del miedo a morir y de la falta de esperanza en la resurrección para sojuzgar
a su antojo a las sociedades. Resistimos pandemias de muerte, engaño, guerra y destrucción física y espiritual. En horas de tanta muerte provocada, provoquemos con audacia una apertura de mente y alma al regalo de la resurrección. La resurrección es un regalo. Incluso en ámbitos supuestamente cristianos, retroceden la clarividencia y la firme esperanza de un renacer trascendente y glorioso como el de Cristo Jesús. Por ello, decae el anuncio vigoroso y festivo de la Pascua del Señor a no cristianos y descristianizados. ¿Por qué evangelizamos tan poco? ¿Por qué no anunciamos la resurrección de Cristo? Porque el núcleo de la evangelización es anunciar la resurrección. ¿Por qué lo hacemos tan poco? Porque en el fondo creemos poco en ello. Así pues, no como quien busca un consuelo fácil e iluso, sino como quien otea un horizonte real, necesitamos abrirnos al misterio de la nueva vida eterna y a su inmediata consecuencia práctica de luz, liberación y fraternidad. Una vez que he expuesto por qué necesitamos hablar hoy, y además con claridad y profundidad, sobre la resurrección de Cristo y sobre nuestra futura resurrección, planteémonos otra pregunta. ¿Qué significa e implica resurrección, el concepto de resurrección, en general y en clave cristiana? En general, resurrección significa recuperación de una vida totalmente perdida. No es una mera reanimación, es, por tanto, una recuperación muy asombrosa a la que, en principio, podemos resistirnos a creer. En todo caso, resucitar es volver a la vida, pero no implica necesariamente un retroceso o regreso a un anterior estado vital. Ni siquiera en su curso normal la vida es mera replicación mecánica y mimética. La vida se mantiene avanzando y si se recupera, el avance puede ser aún mayor. El sentido cristiano de la resurrección enriquece mucho la noción general de la misma que acabo de exponer. Es verdad que puede alentarse o vislumbrarse con impresionantes resurrecciones espirituales temporales, así como con no menos milagrosas resurrecciones corporales. En los evangelios tenemos la resurrección de Lázaro, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, o la resurrección de la hija de Jairo, en los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, ninguna de tales resurrecciones o renacimientos se equiparan al sentido propio y específico de la resurrección cristiana, de la de Cristo, encabezada, como digo, por el propio Jesús de Nazaret, el primogénito entre los muertos, como leemos en Colosenses 1 y Apocalipsis 1. Desde los albores de la historia humana son muy generalizados el anhelo de inmortalidad del alma y la proclamación de algún tipo de nueva vida humana post-mortem. Sin embargo, ninguna otra religión o filosofía perfila como la cristiana la resurrección de la carne reunida con su alma para la vida eterna en promesa, en comunión universal de amor con Dios uno, trino y encarnado, y con todos los demás santos y ángeles. Repito esta idea porque es importante, dado que estamos tan tentados de caer en el relativismo, de decir, bueno, más o menos, todas las religiones dicen lo mismo, sobre todo en materia de vida del más allá. No. Repito, ninguna otra religión o filosofía perfila como la cristiana la resurrección de la carne, reunida con su alma, para la vida eterna en comunión universal de amor con Dios uno y trino y encarnado, y en comunión también con todos los demás santos y ángeles. No hay promesa de apoteosis como la cristiana, no la hay. Una promesa avalada por tantas promesas ya cumplidas, desde el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo y en el resto de la historia. Es un triunfo pleno y libre de superficiales subtriunfalismos, porque el camino a la resurrección gloriosa es la misma cruz de Cristo,
a la que nos unimos con nuestros sufrimientos. La cruz es la nueva arca de la alianza y la nueva arca de Noé. Y esta arca nos protege en medio de las incesantes tempestades de muertes y desesperanzas que tanto nos acechan, especialmente en la actualidad. En Cristo no necesita resucitar su inmortal sustancia divina, su identidad de Verbo eterno de la una y única Santísima Trinidad. Tampoco ha de resucitar su alma espiritual e inmortal. Resucita la humanidad física de Cristo, muerto en la cruz, muerte que Él acepta para remisión de los pecados nuestros, de los hombres. Esto lo digo para precisar, estamos en esta cuestión de qué significa exactamente la resurrección. Primero lo he dicho en líneas generales y ahora en clave cristiana. Cuando decimos que Cristo ha resucitado, ¿qué queremos decir? Pues obviamente no ha resucitado su divinidad, que no necesitaba resucitar, tampoco su alma, que era inmortal. Lo que resucitó fue su cuerpo y resucitó de modo glorioso. Al ser perdonados nosotros, nuestra alma resucita espiritualmente a una vida reconciliada con Dios y los hermanos. Nuestra resurrección se inicia o es primero espiritual y terrena gracias a la conversión. Toda conversión es una resurrección espiritual. Cuando esta conversión es auténtica, hay gente que se entusiasma con el mensaje de Cristo, dice que ya tiene fe, pero es una adhesión a Cristo superficial, o puede serlo. Conversión significa cambio, transformación, aunque no sea total, plena, perfecta, pero tiene que haber un giro importante en la persona para que se pueda decir que está convertida, y en ese sentido que está espiritualmente renacida, resucitada espiritualmente. Preguntémonos, en ese sentido, si de verdad y en qué medida nosotros estamos convertidos. El que ya ha sido evangelizado no necesita volver a ser evangelizado. Lo que necesita es purificarse y profundizar en su conversión, eso sí. Lo digo porque muchas veces hay confusiones sobre ese término de evangelizar. Entonces, nosotros, al convertirnos, ya experimentamos esa resurrección espiritual. Y finalmente, al final de los tiempos, también recibiremos el don de una resurrección en sentido pleno de la palabra, una resurrección física por elevación sobrenatural, como digo, al final de los tiempos. Por gracia, nuestro resucitar se fundamenta y se consolida en la resurrección corporal de Cristo. Ese es el fundamento de nuestra resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Y por tanto, toda nuestra fe, aunque tuviera aspectos bellos, moralmente plausibles, en el fondo sería, como dice San Pablo, una fe sin fundamento. Entonces, como digo, nuestro resucitar se basa y se consolida en la resurrección corporal de Cristo, el ungido definitivo de Dios para toda la humanidad. Cristo no ha venido solo para los que ya somos cristianos, ha venido para toda la humanidad. De ahí la necesidad de que evangelicemos, para que otros muchos más se unan a Cristo y por tanto a su resurrección gloriosa. Cristo que además es el Mesías de Israel. La resurrección de Cristo fue mucho más que una vuelta a la vida terrena anterior. Fue una modélica glorificación divina, que incluye una perfecta espiritualización de su cuerpo. Nosotros somos ya en esta vida terrena alma espiritual y cuerpo, somos cuerpo y somos alma, lo cual no es ningún dualismo, simplemente el decirlo implica simplemente que no caemos en un uniformismo. No somos solo materia, no somos solo espíritu, ni somos un cuerpo en tensión dualista con un espíritu, al modo platónico, digamos, o al modo cartesiano, sino que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Pero mientras peregrinamos en esta vida terrena, eminentemente material,
tiende a imperar en nosotros, y no lo digo en un sentido dramático, es una realidad, es un hecho, hay que asumir deportivamente. En nuestro peregrinaje temporal, predomina en nosotros habitualmente lo corporal. Entonces somos cuerpo, somos espíritu, pero tiende a predominar en nosotros lo corporal, lo cual no siempre es malo, pero muchas veces sí, es ocasión de pecado. En cambio, una vez hayamos resucitado, como Cristo y con Cristo, no dejaremos de ser corporales, porque en eso consiste precisamente la resurrección de la carne, del cuerpo, en que volveremos a tener nuestro cuerpo, pero en esa reunificación de cuerpo y alma espiritual, ahí va a preponderar el espíritu. De manera que, por ejemplo, igual que Cristo cuando se apareció a algunos de sus discípulos, podríamos comer si quisiéramos, pero lo bonito será que no lo necesitaremos, porque viviremos de un modo plenamente espiritual. Me parece que algunos atisbos de esto ya lo tenemos en esos santos, no muy numerosos, que durante décadas incluso han llevado una vida tan sumamente espiritual, sin abandonar el cuerpo, pero tan sumamente espiritual que podían subsistir simplemente con la comunión eucarística. Esto es un anticipo, es algo más que un prodigio, un alarde del poder divino en nuestra tierra. Dios siempre hace los milagros no por un alarde de su poder, sino para mostrarnos algo relevante para nuestra conversión y como preparación para la vida eterna. Y entonces, estos milagros de personas muy santificadas, generalmente, por lo que yo sé, de personas encamadas, de enfermos muy crónicos, que durante 30 o más años vivían solo de la Eucaristía y por tanto tenían minimizadas las necesidades corporales, son un signo de lo que seremos en nuestra vida de resucitados. Una vida en la que volveremos a tener nuestro cuerpo, pero será un cuerpo eminentemente espiritualizado como el de Cristo, cuando ya resucitó y se apareció a sus discípulos, empezando por esa gran discípula y gran santa que es María Magdalena. Entonces, como os decía, la resurrección de Cristo es una glorificación divina que incluye una perfecta espiritualización. Cristo no necesitaba ser divinizado, ya que en él siempre fue sustancial la plenitud de la divinidad. Pero su corporeidad sí recibió la plenitud de la gloria, que por su kenosis o vaciamiento terreno, esto del vaciamiento quiere decir la gran humildad, el gran descenso que tuvo que hacer como Dios para hacerse uno de nosotros. Y una vez siendo uno de nosotros, con todo lo que eso supone de abajamiento, su muerte en la cruz y su descenso al lugar de los muertos. Eso sí que es una gran kenosis, lo digo para que no estéis familiarizados con este término. Se suele traducir como vaciamiento, como descenso de una humildad infinita que mostró Dios al encarnarse, al sufrir tanto por nosotros, al morir como un esclavo, al bajar hasta los muertos. Entonces, esa humanidad de Cristo, tan abajada, tan humillada, con tanto padecimiento, sí recibió la plenitud de la gloria, que antes no había tenido por propia decisión. Tal plenificación corporal se manifiesta excelsamente en la ascensión de Cristo a los cielos, hecho que acabamos de celebrar el pasado domingo. Y por tener una visión unificada de algunos de los principales misterios de Cristo, pensemos que tras la Epifanía navideña, la que celebramos normalmente apelando a los Reyes Magos, la fiesta de los Reyes Magos, tras la Epifanía navideña y tras la Epifanía o manifestación de su bautismo, del bautismo de Cristo, la resurrección, es otra gran epifanía, es otra gran manifestación de Cristo,
Y es también otra gran epifanía misionera, como la de los Reyes Magos, puesto que el resucitado, ¿qué nos dice ante todo? Ya no nos vuelve a repetir todos los discursos, todas las enseñanzas, va muy al grano. Y al ir al grano, ¿qué nos dice el resucitado? Ante todo, al final de 2 de los 4 evangelios, nos envía a anunciar la buena nueva, que es lo más urgente y lo más necesario, aunque pues muchas veces no lo hagamos. Por eso la resurrección también puede contemplarse y debe contemplarse como una epifanía, una manifestación de Cristo en clave misionera, que ya solo espera a la última epifanía o manifestación, que es la de la parusía, la de la manifestación de Cristo al final de los tiempos, una manifestación plenamente gloriosa, la de Cristo como Rey del universo, de un universo recreado, como Rey de la humanidad redimida. El universo sabemos que no resucita, pero sí está anunciado que será recreado. En nosotros, los hombres, la resurrección sí culmina un proceso de divinización o filiación divina, que sabemos que en nosotros se siembra con el bautismo. Esta filiación divina nos asemeja al Hijo eterno y encarnado de Dios. La resurrección de los hijos de Dios solo es posible en el eterno Hijo de Dios y constituye toda una divinización adoptiva. Somos hijos de Dios por adopción y esto no puede quedar sustituido por una genérica fraternidad natural. Si ya todos fuéramos plenamente hijos de Dios por el mero hecho de venir a este mundo, Cristo se habría encarnado en balde, Cristo habría sufrido para nada, Cristo habría muerto en la cruz tal vez por un capricho, por un accidente laboral, como dijo algún pseudoteólogo, y en definitiva incluso su misma resurrección resultaría un alarde, un gasto inútil, ¿no?, por parte de Dios y de la humanidad de Cristo. Pero mira, todo eso no es así. Mira por dónde Dios, que como dice San Agustín, nos creó sin nosotros, porque si no existíamos, ¿cómo nos iba a crear contando con nosotros? Pero Dios que nos ha creado sin nosotros, solo nos va a salvar con nosotros y con aquel que se ha unido a nosotros, que es Jesucristo. Insisto, solo podemos ser hijos de Dios en el Hijo de Dios. Es hasta de una lógica aplastante. Otra cosa es que podamos distinguir una cierta fraternidad genérica, humana, en cuanto que todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una cierta fraternidad genérica como criaturas de Dios. Criaturas, repito, constituidas a imagen y semejanza de Dios. Algo que no comparte pues, una montaña o un animal o una planta, que aunque sean criaturas de Dios, no están hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero tampoco venimos a este mundo bautizados. Tampoco venimos a este mundo constituidos en hijos de Dios. Es algo que, como todo cristiano mínimamente catequizado debe saber, se inicia con el bautismo y se va completando en la medida en que vamos aceptando libremente la fe y el estilo de vida de Jesús. Como digo, la resurrección de los hijos de Dios solo es posible en el eterno Hijo de Dios. Y así, por adopción, quedamos constituidos en hijos de Dios. La divinización adoptiva no altera ni disminuye nuestra naturaleza humana, no trastorna nuestra naturaleza humana, sino que la purifica, la libera de tantas servidumbres, de tantas esclavitudes. Nuestra misma resurrección será una completa y perfecta recreación que respetará nuestra identidad, purificándola de todo mal y elevándola a la gloria santa de Dios, a la santidad de Dios. Jesús no solo resucita como uno más, sino que por ser Dios, Él mismo encarna y constituye la resurrección. Por eso nos dice en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Toda resurrección humana hay en Él, en Cristo, y solo en Él, en Cristo,
su fundamento y sentido. En la resurrección del crucificado se basa también la asunción en cuerpo y alma de María, nueva arca de la alianza en Jesús. Por gracia, ella le dio la vida humana, y también por gracia, su divino Hijo le dio a ella la vida divina, propia de los hijos adoptivos de Dios. Es curioso este intercambio. María le da la humanidad a Jesús, y Jesús le da la divinidad adoptiva a María. En efecto, María dio a Dios su humanidad, y Dios concedió a María su divina maternidad y su divina filiación. Análogamente, nosotros podemos acoger a Dios en nuestra humanidad para que Él nos regale de su divinidad, especialmente en la nueva vida celeste de resucitados. Una nueva pregunta, ya atravesando el ecuador de esta exposición. La pregunta es esta: ¿es verosímil y deseable la resurrección de Jesús y por tanto la de los adheridos a Cristo? ¿Es creíble? ¿Es anhelable? Si la vida humana es, en el fondo, un milagro, ¿por qué no ha de producirse el milagro de una nueva vida en plenitud? Claro, si no captamos lo milagroso y extraordinario del conjunto de la vida, y en particular de la vida humana, estaremos miopes para percibir el resplandor del milagro de la resurrección. Quien no se abre racionalmente al orden causal de la creación y se aferra obstinado a una ingente y supuesta y continuada casualidad arbitraria, aún más se obcecará en no asumir la verosimilitud, la credibilidad de la recreación global y del cuerpo humano. Muchos tienen el prejuicio de que los cristianos no tenemos más que unos prejuicios, llamados dogmas, que nos queremos a ciegas contra todo realismo y toda lógica. Pero nadie que profundice está libre de reconocer los múltiples misterios de la vida. Y como la vida misma, los misterios revelados son un regalo que podemos acoger o rechazar. En todo caso, los misterios de la vida y los misterios revelados no carecen de lógica ni de fundamento racional. Si bien la grandeza de estos misterios no permite un reduccionismo racionalista, o sea, no es que se vayan a demostrar, pero eso tampoco significa que sean pura arbitrariedad sentimentalista o resultado de un consuelo o de una patraña clerical. De cara a la resurrección, partamos de las preguntas más básicas de la existencia global y humana. Una primera pregunta muy filosófica y metafísica: ¿por qué el ser y no la nada? Una breve respuesta: porque el ser tiene fundamento en el ser pleno. Y otra pregunta: ¿por qué la vida y no solo un mero ser inerte, que al fin y al cabo es lo que ocupa la inmensa mayoría del universo? Seres que no tienen vida. Una respuesta inicial puede ser esta: porque la vida posee su propio impulso, que supera cualquier degradación o entropía. Así, desde tan amplia perspectiva global de un ser pleno y de un vivir consistente, ¿qué tiene de extraño o ilógico el anuncio de un horizonte de plenitud de ser y de vida? ¿Qué tiene de extraño, al fin y al cabo, la resurrección? Que significa eso, una adquisición, una acogida del ser pleno y de la vida plena, que en el fondo es lo que podemos atisbar que está en la base de todo lo real. No hay nada más real que lo que da fundamento a lo real. No hay nada más vital que lo que da fundamento a la vida. Entonces, si esto es en el fondo tan lógico, ¿por qué nos extraña tanto? Como le pasó a aquellos que escucharon en Atenas a San Pablo, y durante un cierto tramo del discurso paulino escuchaban con agrado. Pero desde el momento en que Pablo de Tarso, San Pablo, inició el anuncio de la resurrección, con cierta ironía se fueron alejando de inmediato. En principio no es este un tema que congregue multitudes. Ayer, por ejemplo,
en el campo grande de nuestra ciudad de Valladolid, había miles de personas vitoreando el ascenso del Real Valladolid. Yo me pasé y me alegré con ellos, pero cuando alguien propone algo infinitamente más importante, como este tema y otros muchos, ¿no? No se congregan las multitudes. Uno de los principales problemas que tenemos es el de vivir en la superficialidad, en la visión parcial, en el inmediatismo, en diferentes tipos de hedonismo. No hacemos lo que es más sensato, lo más razonable, lo más sabio. Hacemos simplemente lo que está de moda, lo que nos gusta, lo que nos place, el saber inmediato. Todo esto tiene consecuencias y no es una amenaza, simplemente es una advertencia. Lo que de menos es que se me venga a escuchar a mí o a otro que hable como yo, pero lo que sí es importante es que, aunque sea por propia reflexión, aunque sea de modo autodidacta, que nos paremos a pensar de verdad, porque pensamos solo de un modo puramente pragmático, utilitarista, y eso es muy miope. Sigamos razonando, aunque no esté de moda razonar. Si no venimos de la nada, ni vamos a la nada, como algunos pretenden, sino que venimos del ser pleno y nos encaminamos a la plenitud de la vida, la inicial sorpresa del anuncio de la resurrección de Cristo y de los salvos en él se troca en algo muy esperable y deseable, por más misteriosa que esa resurrección nos pueda parecer todavía. Y es deseable la resurrección de Cristo, mucho más que un ascenso, mucho más que una Copa de Europa, mucho más que un ascenso o un aumento de sueldo. Es mucho más deseable la resurrección de Cristo, infinitamente más deseable, porque es condición de la justicia global y perfecta. Si no hay vida detrás de esta vida, ¿dónde cabe la justicia que aquí es imposible? ¿Dónde cabe? ¿O es que nos da absolutamente igual todos los sufrimientos de tantas víctimas de guerras, de violaciones, de torturas? Todo eso nos da absolutamente igual. Si eso nos da igual, ¿qué es para nosotros importante? Parece que cuanto más frívolo es algo, más nos importa. Salvo que sea algo que ya nos duela muy directamente. Entonces ya sí, empezamos a despertar. Parece que solamente nos despiertan, y de modo parcial, las desgracias. Pues mira, no seamos masoquistas, pero en ese caso, bienvenidas las desgracias que nos despierten de nuestro letargo, de nuestra inmensa superficialidad, incluida la de muchos supuestos pensadores profesionales, con el título de filósofos, de teólogos, de poetas, de artistas, que algunos de ellos sí, claro, son maestros de la hondura, pero otros, ¿dónde están? En sus obras y en su divulgación no hablan tanto de esto. Y si hablan es para esparcir desesperanza y en el fondo más superficialidad, aunque las pongan de un modo muy culto y muy elegante. Digo que no hay nada más deseable que la resurrección, porque es condición de la justicia global y porque en el fondo lo que más deseamos todos, incluidos los más superficiales, es una eternidad de amor personal y universal. ¿Qué más podemos desear que el hecho de que se haga justicia eterna a todos? Y que nos reencontremos en plenitud de alma y cuerpo con nuestros seres queridos, dentro del abrazo del ser que más nos quiere y que nos ha enseñado a querer, Dios. Por lo demás, consten, ante el hecho de la resurrección, la multitud de testigos directos del resucitado, y que conste también el cambio radical experimentado en el encuentro personal y comunitario con él. Los discípulos pasaron de esconderse por miedo a los que crucificaron a Jesús a ser sus públicos y irreprimibles proclamadores por calles y caminos hasta los confines de la tierra. Estamos nosotros a la altura de esos primeros discípulos y de tantos discípulos en estos 20 siglos, que no es que proclamen simplemente la resurrección, es que no pueden dejar de proclamarla, no pueden. Se lo pide el cuerpo, se lo pide el alma, se lo pide la luz que han recibido.
los discípulos, como ya he dicho, pasaron de ese pavor irreprimible a ese celo apostólico también irreprimible. Este hecho histórico, ese cambio radical, es inexplicable sin el acontecimiento pascual. Una fantasía o una creación literaria, como dicen algunos que es el anuncio de la resurrección evangélico, no pudieron generar tamaña valentía proclamadora, abierta a persecuciones y martirios. Es decir, si los discípulos no se hubieran encontrado de verdad y fehacientemente con el resucitado, no podrían haber cobrado esa valentía martirial. Para terminar esta sección, rememoremos el testimonio de Pablo de Tarso, que tanto sufrió por Cristo. Él nos dice en la primera Corintios, capítulo 15. Dice: yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales todavía viven. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, dice San Pablo. Para acabar esta exposición sobre la resurrección, ¿importa anunciar la resurrección? Hombre, por lo ya dicho, prácticamente queda respondida, pero afinemos algo más. Si no importara anunciar la resurrección, preguntémonos, ¿qué otra cosa importaría transmitir? ¿Qué mensaje puede ser más importante? Si tú has aceptado el hecho de la resurrección, ¿tienes algo más importante que decirle a los demás? Tan gozoso anuncio solo puede ser irrelevante o hasta detestable para quienes descarada o subrepticiamente apuesten por una existencia abocada a la muerte y a la injusticia total para las innumerables víctimas de la historia. Y creo que no estamos entre ellos, o no deberíamos estar. Os reconozco que el objetivo de estas conferencias es, ante todo, que Dios mediante, quienes escuchéis y aún no creáis en la resurrección de Cristo, creáis en ella, aceptando el testimonio de tantos testigos directos de la misma y de muchísimos más, como el padre Tito Brasma, del que ahora también voy a dar una reseña, y de muchísimos más que han visto sanadas y elevadas sus vidas al adherirse al resucitado. A la vez, es también nuestro objetivo que quienes por gracia ya creéis en la resurrección de Cristo y en la escatológica resurrección de la carne, nos centremos mucho más en tal confianza y la anunciemos incesantemente como lo que es, la mejor y más bella e importante noticia que podemos compartir con todo ser humano para su felicidad temporal y eterna. Solo es una mala noticia para los tiranos y sus secuaces. Si no anunciamos la resurrección de Cristo, no somos dignos de Él, de su inmenso regalo y amor. No somos dignos de decirnos cristianos y somos cómplices, en algún grado, de la furibunda descristianización actual, que es deshumanización y abismo de perdición espiritual. Es el Espíritu Santo quien infundirá la gracia de la fe, de la esperanza y del amor centrados en el resucitado, sí, pero nos corresponde a nosotros, apóstoles de Cristo, anunciarla como prioridad diaria. Cada día es un regalo de Dios en Cristo para preparación de la vida eterna. Si no cristianizamos, nos descristianizamos nosotros y cedemos a la descristianización o a la no cristianización de los demás. Y este desprecio práctico hacia la vida sobrenatural y eterna se extiende como desprecio a la vida humana terrena y natural. De ahí que la descristianización sea inseparable del desprecio a la vida íncito en el abortismo, en el eutanasismo, en la eugenesia y en su versión transhumanista, y en el aumento de suicidios, de guerras y de otros actuales crímenes masivos. Claro, el desprecio a la vida eterna va unido al desprecio a la vida terrena.
Y al contrario, en la medida en que apreciemos la vida sobrenatural, también estaremos mucho más motivados y fortalecidos para defender activamente la vida natural. Al fin y al cabo es vida. En su dimensión natural o en su dimensión sobrenatural, es verdad que caben fases intermedias en las que se puede defender más bien una, más bien otra, pero al final y en conjunto, o defendemos las dos dimensiones de la vida, la natural y la sobrenatural, o echamos a perder las dos, la natural y la sobrenatural. Y hay que la descristianización, ya digo, va unida a esta incultura de la muerte. Sin confianza profunda en la resurrección, no sabemos peregrinar por esta vida. Vamos sin rumbo y sin nada verdaderamente significativo por decir o anunciar. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esto resuena de lo que decimos siempre después de que en cada Santa Misa se haya realizado la consagración, de manera que ya eso lo decimos ante el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues esto que decimos tan solemnemente todos los fieles en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, pues no lo digamos en balde, no lo digamos así de un modo rutinario. Entonces, es de desear que cuando en la Santa Misa digamos esto en voz alta ante Cristo Eucarístico, lo digamos con sinceridad, desde la experiencia real del anuncio pascual. Y no vale anunciárselo a quienes ya lo han recibido, hay que anunciarlo a aquellos para los cuales sea una novedad, si no, no vale, o vale mucho menos. En definitiva, démonos cuenta de que esto no es un acto, aceptar la resurrección no es un acto de fe ciega, no es un fideísmo. Los seres humanos no nos dividimos, como dice el tópico tan manido, entre creyentes y no creyentes. De hecho, todos los seres humanos, con un mínimo de pensamiento, todos creemos en algo, todos creemos cosas. Y a veces creemos demasiadas cosas y sin demasiado fundamento. La real diferencia básica entre los seres humanos mínimamente conscientes estriba al final en aceptar un fundamento sólido y personal de esperanza inquebrantable, como es la resurrección, o, por más que nos engañemos, vivir en la desesperanza o en las esperanzas vanas. Esto no es un falso dilema, no es maniqueísmo. Es que a fin de cuentas, pues igual que no hay término medio entre la vida y la muerte, no hay término medio entre la desesperanza y la desesperación. Y por ello, más nos vale que vivamos en esperanza y dando esperanza. Vivamos de cara a la resurrección y siendo anuncio de ella, de la vida eterna en Jesús. Tenía una propuesta práctica, pero por tiempo paso a la segunda temática que vais a ver que es mucho más breve. Los 5 sábados de Fátima, rosario y comunión de reparación mariana ante Jesús. Primero, verosimilitud cristocéntrica de María y de sus apariciones avaladas por la Iglesia. La historicidad de María, como Madre de Jesús, descansa en la propia historicidad contrastada del propio Jesús, sustentada en los 25 libros neotestamentarios, en primitivas obras cristianas que llamamos apócrifas y en antiguos historiadores no cristianos. Incluso desde sus propias fuentes, el Corán es rotundo en corroborar la historicidad y la excelsitud de la Santa Madre de Jesús. Claro, para los cristianos no es necesario el Corán, pero no está de más reunir más testimonios de cara a todos aquellos que no son cristianos. La frase clave del cristocentrismo de María es la de las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. En Juan 2. María no solo no distrae de Jesús, sino que, como nadie, nos centra en Él, en su autenticidad de Dios y hombre verdadero, Señor único al que amar y seguir, como ella le ama y le sigue. Con su autoridad apostólica, de la que carecen las confesiones o los sectores desgajados en mayor o menor medida de su catolicidad, la Iglesia va examinando y discerniendo con suma prudencia y ante los ojos de Dios el posible carácter sobrenatural de milagros y apariciones. Entre estas destacan las de María Santísima con sus respectivos mensajes.
Finalmente, la Iglesia puede reconocer públicamente el valor sobrenatural de algunas revelaciones privadas e incluso incluir su memoria en el calendario cristiano y recomendar los correspondientes peregrinajes a lugares donde se han producido estas apariciones. Primeramente, la Iglesia comprueba la coherencia de estos mensajes y la revelación cristiana, tal y como nos la transmite la tradición que vivifica la misma Iglesia. La Iglesia también estudia la fiabilidad de los videntes o testigos de tales apariciones marianas o mariofanías. Con todo, hay que dejar claro para los que tal vez sean demasiado entusiastas de estas apariciones, tales apariciones y sus mensajes nunca son equiparables al mensaje bíblico y al resto de la tradición revelada, y nunca tienen carácter dogmático u obligatorio para el credo cristiano católico. Lo mejor es leer tales revelaciones coordinadas entre sí y a la luz de la revelación pública, universal y apostólica. Es decir, cotejar lo principal del mensaje de Lourdes, de Fátima, de Akita, en fin, y ver en qué sentido convergen entre ellos y, sobre todo, cómo ellos encajan en el marco de la revelación bíblica y de la tradición de la revelación cristiana. Verosimilitud y actualidad del mensaje de Fátima. Muy a grandes trazos. Graves dificultades y pruebas fueron afrontadas valientemente por los 3 pastorcillos de Fátima, quienes se negaron, aun siendo muy niños y poco cultivados, se negaron a desmentir las apariciones tal como se les requería insistentemente, y me atrevo a decir agresivamente. La tenacidad, la santidad vital de estos niños y varios milagros, como el del baile del sol, mostraron a la Iglesia contemporánea y a muchas personas de buena voluntad que ni siquiera eran cristianas, mostraron la veracidad de los mensajes transmitidos por los niños paulatinamente. A la vista de los acontecimientos históricos relativos a las 2 guerras mundiales y al protagonismo de Rusia en los siglos XX y XXI, la actualidad de tales mensajes de Fátima no ha dejado de crecer. Por último, la devoción de los 5 primeros sábados. Esta importante devoción de desagravio y purificación fue revelada en Pontevedra, España, por María Santísima y ratificada por el mismo Jesús a Sor Lucía, una de la que vivió más tiempo de los 3 pastorcillos. De hecho, fue nonagenaria. Fue revelada por María y por Jesús a Sor Lucía. Esta devoción consiste en que, durante los primeros sábados de 5 meses seguidos, el fiel se confiese, comulgue, rece el Santo Rosario y acompañe 15 minutos en oración de desagravio a María Santísima, a su Inmaculado Corazón tan ultrajado. Y tengamos en cuenta que ofender a María es ofender a su Hijo, a Jesús, y es ofendernos a nosotros mismos, que tanto necesitamos la reconciliación con Dios y con los hombres. Sor Lucía pidió una respuesta al Señor sobre el porqué de estos 5 sábados. Y el Señor mismo le respondió que la devoción de los 5 sábados se debe a que hay 5 tipos de ofensas y blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María. Las blasfemias son contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, contra su divina maternidad, rechazando reconocerla como madre de todos los hombres, contra la devoción mariana de los niños y contra sus santas imágenes. Tercera y última temática, aún más breve. El recientemente canonizado Santito Brahma, al que presento con este titular. Él, desde mi punto de vista, representa la santidad de un enfermo contemplativo, misionero y mártir. Primero, muy telegráficamente, consideremos la ejemplaridad crística, carmelita, intelectual, ecuménica, misionera y martirial de este padre holandés, que nació a finales del siglo XIX y vivió en la primera mitad del siglo XX. Ante todo, es una figura muy familiar.
y de una familia muy católica en un contexto de mayoría protestante en el norte de Holanda. Es significativo que de los 5 hermanos de esa familia, 4 fueron religiosos y una casada. Entonces, ya desde el principio le vemos como un hombre que sabe nadar contracorriente, que crece muchísimo en la fe, en un contexto muy diferente de la fe que él profesa, en un contexto protestante. Es un hombre tan multifacético que simplemente por el poquito tiempo que nos queda voy a dar algunos de los rasgos que muestran esa riqueza de aspectos. Destaca como promotor cultural. Incluso, como él nació en una zona de Holanda que tenía lengua propia, él por supuesto hablaba holandés, pero también hablaba una lengua netamente distinta como era el frisón. Y él también promocionó la lengua y la cultura frisona y también fue promotor del arte vanguardista. De hecho, pues se vio envuelto en una polémica porque él promocionó un Via Crucis de un artista que para entonces era muy vanguardista, hoy probablemente no nos sorprendería tanto. Y bueno, el escándalo llegó incluso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que estableció que ese Via Crucis no se podía, era demasiado, digamos, avanzado para la época. Bueno, pues ahí también estuvo implicado. Como decimos, es carmelita, digamos, por decirlo de algún modo, del Carmelo calzado, muy teresiano. De hecho, él emprendió la inmensa tarea de traducir al holandés, a una buena traducción, las obras de Santa Teresa, y tradujo varias, no completó las obras completas, pero amaba profundamente a Santa Teresa, y una vez que estaba en la cárcel, al final de su vida, en el único libro que le dejaron tener, él escribía entre líneas una biografía espiritual de Santa Teresa de Jesús. Por tanto, un hombre de gran espiritualidad teresiana. Y también hizo publicaciones sobre los místicos holandeses. Holanda es un país que antes de protestantizarse tuvo una gran tradición de místicos. También es un hombre ardientemente misionero. De hecho, se ofreció para ir de misionero el resto de su vida a Indonesia. El provincial no se lo permitió porque tenía una salud muy frágil, era un enfermo crónico. Y además, bueno, dado que era un gran intelectual, había hecho un doctorado en filosofía en la Universidad Gregoriana, pues se pensaba que tenía que sacarle partido como profesor a esos estudios suyos. Pero ahí se ve su talante fervientemente misionero. Como digo, fue un filósofo con gran formación universitaria, fue místico hasta en la cárcel. De hecho, en una de las cárceles en las que estuvo, al final de su vida, por enfrentarse a los nazis, tuvo algunas experiencias incluso de gran gozo espiritual, a pesar de lo triste y de lo lóbrego de aquel cuchitril en el que estaba aislado. Fue también un periodista profesional, y además fue el asistente de toda la prensa católica holandesa. De hecho, aquí está la base o el motivo básico de que fuera arrestado y al final martirizado. Cuando los nazis querían imponer a todos los periódicos, incluidos a los católicos, que publicaran sus manifiestos y sus noticias, él se encargó de ir diciendo a cada uno de los directores de los periódicos católicos que por nada del mundo publicaran noticias nacionalsocialistas. Y esto fue el principal motivo de su detención. Y una vez que estaba detenido, en varias ocasiones le dijeron: si usted renuncia a su oposición al nacionalsocialismo, puede que sea liberado, le dejamos irse a un convento. Él dijo que para nada, que él como católico en principio aceptaba las autoridades, pero no ese tipo de consignas absolutamente contrarias a la humanidad y contrarias a Cristo. Por tanto, fue un insobornable periodista de la verdad. Fue también pedagogo, desarrolló teorías pedagógicas, fundó varias escuelas y llegó a ser rector de una nueva universidad católica en Nimega, por cierto, la ciudad de otro gran santo católico, San Pedro Canisio. También destacó en el campo del ecumenismo, y de hecho, cuando él organizó una procesión mariana, escribió a los protestantes para decirles que lo hacía
porque esa devoción mariana a los católicos les une más a Cristo y que no implicaba ninguna provocación para los protestantes. Y de hecho, algunos de los protestantes que le conocieron testificaron a favor de su autenticidad como cristiano, podríamos decir que a favor de su santidad como cristiano. Fue obediente a la Iglesia, pero desobediente a la antiiglesia, es decir, a todo lo mundano que representaba en aquel entonces el nacionalsocialismo. Y fue tan predicador que hasta encarcelado en un campo de concentración, con la excusa de dar una conferencia literaria, convirtió aquella conferencia literaria en una predicación centrada en Cristo que dejó boquiabiertos a todo tipo de personas que le escuchaban. La mayor parte de ellos no eran católicos. En definitiva, también podríamos establecer una interesante comparación entre dos mártires del siglo XX, Tito Brasma y San Maximiliano Kolbe, lo dejo para otra ocasión. Y sobre todo quiero terminar estas exposiciones animando a que nosotros no nos hagamos simplemente devotos de un santo como San Tito Brasma por los favores que nos pudiera conceder su intercesión. De hecho, ha sido canonizado porque un enfermo de cáncer de Estados Unidos, un sacerdote carmelita, fue curado milagrosamente por la intercesión de San Tito Brasma. Está bien que pidamos en nuestras situaciones de necesidad la intercesión de los santos del cielo, de San Tito Brasma, de María Santísima, pero pensemos que los santos son sobre todo modelos de imitación en el seguimiento de Cristo. Y con esto termino, os lo agradezco y que seamos todos proclamadores de la resurrección de Cristo, fieles hijos de María e imitadores de los santos, del gran santo que es Dios. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa 77. Os recuerdo la forma de contactar con el programa a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Nos oímos en el siguiente programa. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.